Hola, en este ejercicio vamos a ver el efecto que tiene sobre un modelo la introducción de variables ficticias. En este caso tenemos un modelo de la función de consumo estimada, donde tenemos aquí el consumo estimado, el término autónomo, que es el consumo autónomo, y la pendiente del modelo, que económicamente se interpreta como la propensión marginal a consumir, que está comprendida entre 0 y 1, en este caso 0,72, lo que significa es que un incremento unitario en el nivel de renta produce un incremento sobre el consumo de 0,72 unidades. Bien, además de este modelo inicial, tenemos otros tres modelos en los que se ha introducido una variable ficticia, que es la variable d sub t, que ha tomado valor 1 para años superiores a 1985, que es aproximadamente el año de entrada de España en la Comunidad Económica Europea, y 0 en otro caso. Entonces tenemos aquí el modelo 1, donde se ha introducido la variable ficticia multiplicando a la pendiente. En este caso diremos que es una ficticia de tipo multiplicativo, la que tenemos en el modelo M1. En el modelo M2 tenemos la ficticia de forma independiente ella sola, con lo cual lo que vamos a poder observar son cambios en ese año en el que la ficticia toma valor 1, cambios, como digo, en el término constante del modelo. Y luego tenemos el modelo 3, en el que la ficticia aparece tanto de forma aditiva como de forma multiplicativa, con lo cual vamos a poder analizar los cambios que en este año, de 1985 en adelante, han afectado tanto a la constante del modelo como a la pendiente del modelo. Además, sabemos la suma residual del modelo original y de las tres versiones extendidas con la ficticia. Se nos pide en primer lugar que especifiquemos, ya lo hemos hecho, y resolvamos las siguientes cuestiones. La primera es si la entrada de la economía española en la Comunidad Económica Europea ocasionó una ruptura total de la estructura en el comportamiento de la función de consumo. Cuando leemos aquí si ocasionó una ruptura total, debemos entender que esa ruptura total pudo afectar tanto al término constante como a la pendiente. Por lo tanto, deberemos analizar el modelo original frente al modelo extendido, en el que se incorporen la ficticia aditiva y la ficticia multiplicativa. Por lo tanto, la hipótesis que vamos a contrastar, llamando a los parámetros pues beta 1 la constante del modelo, beta 2 pues la segunda variable en cada caso, beta 3 el que acompaña a la tercera variable, y beta 4 solamente en el modelo 3 el que acompaña a la variable ficticia multiplicada por la renta. En este caso debemos fijarnos, como digo, en el modelo número 3, ¿de acuerdo? Y el hecho de que la ficticia afecte o no afecte tanto a la constante como al término de la pendiente, esto se reflejará en los parámetros beta 2 y beta 4, ¿de acuerdo? En este parámetro y en este otro de aquí. Por lo tanto, la hipótesis nula es que esos dos parámetros sean simultáneamente 0 frente a la alternativa de que los dos o alguno de ellos no sea 0, es decir, que no se cumpla la hipótesis nula. En este caso, para contrastar esta hipótesis, como tenemos el dato de la suma residual, vamos a utilizar la f de diferencia de sumas residuales entre el modelo original, que será nuestro modelo restringido, y el modelo amplio. En este caso, pues deberemos tomar la suma residual del modelo 3. Luego t menos k, pues t es el número de años que tenemos, en este caso son 25 años. K es el número de parámetros del modelo amplio, que en este caso son 4, y R el número de restricciones, que en este caso son 2, porque estamos analizando la significatividad conjunta de dos parámetros, beta 2 y beta 4. Bueno, aquí tenemos las operaciones. La suma residual del modelo restringido es 110, la del modelo amplio nos han dado que es 85, por lo tanto la F, el valor del estadístico en este caso, es 3,1, que debemos comparar con la F de tablas de la F de Snedeker a un nivel de significación del 5%, con R y T menos K, es decir, con 2 y 21 grados de libertad,
el valor de tablas es 3,5, por lo tanto, como el valor del contraste 3,1 es inferior al valor de tablas, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula de que estos dos parámetros sean cero. Por lo tanto, hay evidencia de que aceptamos que la entrada de la Comunidad Económica Europea no ocasionó un cambio en el comportamiento de la función de consumo, porque no se afectaron ni el término independiente ni la pendiente del modelo. ¿De acuerdo? Porque hemos aceptado esta hipótesis de que ambos parámetros son cero, con lo cual quiere decir que el modelo E3, el modelo M3, es estadísticamente no diferente, igual, al modelo M0. Vamos a ver los dos siguientes apartados. En el segundo se nos dice que analicemos si la entrada de la economía española en la Comunidad Económica Europea solo afectó a la distribución entre consumo y ahorro en una unidad adicional de renta. Esto debemos interpretar que la distribución entre consumo y ahorro se da analizando el parámetro de la pendiente, es decir, la propensión marginal a consumir, que su complementario respecto a 1 es la propensión marginal a ahorro. Por lo tanto, ese parámetro lo que nos está dando es qué parte de la renta disponible las familias la dedican al consumo y qué parte dedican al ahorro. Por lo tanto, deberemos fijarnos, en este caso, en el modelo 1, que es el modelo en el que tenemos la variable ficticia introducida de forma multiplicativa, por lo tanto, afectando justamente al análisis de si la entrada de España en la Comunidad Europea afectó a la propensión marginal a consumir. En este caso, por lo tanto, la hipótesis nula se centra en el parámetro beta 3, si es significativo o no. La hipótesis nula es que beta 3 es igual a 0, con lo cual tenemos que comparar la suma residual del modelo restringido, que ya hemos utilizado anteriormente, 110, con la suma residual del modelo 1, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí. La suma residual de 88, en este caso, pues hacemos la operación. Los grados de libertad ahora son 25 menos 3, porque tenemos 3 grados, 3 parámetros en el modelo M1 y una restricción, porque solamente estamos analizando beta 3. Bueno, pues la F, el contraste, es un valor de 5,5 que comparado con el punto crítico de la F de tablas al 0,05 nivel de significación y con 1 y 22 grados de libertad es 4,3. Ahora el valor del contraste supera al valor crítico de la F, por lo tanto, en este caso tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo cual significa que estamos aceptando que el parámetro beta 3 es distinto de 0 y por lo tanto sí que la entrada de España en la Comunidad Europea sí que afectó, como digo, a la distribución entre consumo y ahorro, es decir, que sí afectó a la propensión marginal a consumir. Por último, el tercer apartado nos dice si el término independiente de la función de consumo fue el único elemento afectado por la adhesión a la Comunidad Económica Europea. En este caso, nos está preguntando si el efecto de la entrada en la Comunidad Europea afectó al consumo autónomo de la función de consumo que hemos estimado. Entonces, debemos tomar en cuenta la regresión número 2, en la que se analiza con una variable ficticia de forma aditiva, pues si el consumo es diferente o no. En este caso, de nuevo, tenemos que ahora plantear la hipótesis nula, pero respecto al parámetro beta 2, que es el que acompaña a la variable ficticia, y hacer la F de diferencias sumas residuales, la suma residual del modelo restringido, el modelo inicial, menos la suma residual del modelo M2, y luego los grados de libertad, pues igual que en el caso anterior, 25 menos 3, porque tenemos 3 parámetros y una sola restricción. Por lo tanto, en este caso el valor del contraste es 2,2, que es inferior a 4,3, que es el valor de tablas de la F al 0,05 con 1,22 grados de libertad. Por lo tanto, en este caso, al 5% de significatividad, pues no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, tenemos que aceptarla. Aceptamos, por lo tanto, que el parámetro beta 2 es igual a 0 y, por lo tanto, indicaremos que la entrada de España en la Comunidad Europea pues no afectó al término independiente de la función de consumo, esto es, al consumo autónomo.